La mujer que se disfrazó de hombre para luchar en la Guerra Civil de Estados Unidos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y acompañarme en todas esas historias que aún no conoces. Sarah Emma Edmonds nació en 1841 en una pequeña granja de Nueva Escocia, Canadá, en una época en la que el futuro de una mujer no le pertenecía. La vida rural era dura, amanecía con el canto del gallo, trabajaba en el campo y en la casa, y el destino que le esperaba estaba escrito incluso antes de que pudiera soñar con algo diferente. Para su padre, una mujer debía ser una esposa obediente, una madre y una ama de casa. No había espacio para aventuras, sueños propios o independencia. Sarah, sin embargo, era distinta. Desde niña devoraba libros de aventuras y novelas sobre héroes que viajaban por el mundo, luchaban batallas y cambiaban la historia. Pero sabía que, para una mujer, ese mundo estaba prohibido. Su padre, autoritario y frío, la presionaba para casarla joven con un hombre del pueblo que apenas conocía. Será su esposa, su propiedad, le decían. Pero en el fondo, ella sentía que su destino estaba en otra parte, más allá de los límites de la granja y de las expectativas de los demás. Prefería morir libre que vivir como prisionera de una vida que no elegí, escribiría años más tarde en sus memorias. A los 15 años, cuando el matrimonio forzado ya era inminente, Sarah tomó la decisión más valiente de su vida: huir de casa. Era de noche cuando, con apenas un bolso, algo de ropa y los pocos ahorros que había escondido, abandonó la granja. Imaginemos la escena: una joven de mirada decidida, corriendo entre campos oscuros, sabiendo que, si la encontraban, la devolverían para cazarla contra su voluntad. Su travesía no era solo física, sino emocional. Dejó atrás no solo a su familia, sino también el rol que la sociedad le había impuesto desde su nacimiento. Sabía que, como mujer sola, el mundo sería aún más peligroso. Así que se disfrazó de hombre por primera vez. Cortó su cabello, se vistió con ropas masculinas demasiado grandes para su cuerpo y adoptó un nombre falso. De repente, era otra persona, un joven anónimo que podía caminar por las calles sin ser juzgado ni acosado. Con esta nueva identidad, Sarah encontró trabajos en librerías, granjas y como viajera. Por primera vez, era libre de moverse y decidir su propio destino, algo impensable para una mujer de su época. Aprendió a montar a caballo, a disparar y a defenderse. Cada día era una mezcla de miedo y emoción. El miedo de ser descubierta y la emoción de estar construyendo la vida que siempre quiso. Sarah entendió algo que marcaría el resto de su vida. Para sobrevivir en un mundo diseñado para hombres, debía convertirse en uno de ellos. Ese fue el primer acto de rebeldía que la llevaría, años más tarde, al campo de batalla de la Guerra Civil de Estados Unidos. La Guerra Civil y la decisión imposible. Cuando Sarah llegó a Estados Unidos en 1861, el país estaba al borde del caos. La Guerra Civil estalló con una violencia que nadie había imaginado. Hombres jóvenes se alistaban en masa, convencidos de que sería una guerra corta. En cada pueblo se escuchaban discursos sobre honor, libertad y patria. Pero para las mujeres, el papel era claro: quedarse en casa y esperar. Sarah, con su espíritu inquieto, no podía aceptar ese destino pasivo. Había visto demasiada injusticia y sabía que, aunque no tenía derecho a portar un arma como mujer, podía luchar por una causa en la que creía si encontraba la manera de burlar el sistema. Sarah tomó una decisión arriesgada. No sería más Sarah, sino Franklin Thompson. La transformación en Franklin Thompson. Adquirió un uniforme del Ejército de la Unión. Lo ajustó con alfileres para encajar en su cuerpo y comenzó a practicar cómo caminar, hablar y comportarse como un hombre. Imaginemos la tensión. Cada gesto, cada mirada podía delatarla. Pero Sarah había perfeccionado su disfraz desde su adolescencia, cuando huyó de casa, y sabía cómo mimetizarse. En abril de 1861, Franklin Thompson, un joven delgado, de cabello corto y voz suave, se presentó como voluntario en una oficina de reclutamiento en Michigan. El médico militar la examinó por encima, sin notar nada extraño, y firmó su aceptación. En ese momento, Sarah dejó de existir ante el mundo. Solo Franklin vivía. En el campo de batalla. Desde el primer día en el campamento militar, Sarah vivía con un miedo constante.
que alguien descubriera su identidad. Dormía con la ropa puesta, siempre lista para cubrirse. Se bañaba lejos de los demás, fingiendo lesiones o excusas. Cada tos o fiebre era peligrosa. Una revisión médica podría revelar la verdad. Aún así, demostró ser un soldado ejemplar. Aprendió a cargar armas, a marchar durante horas y a resistir el hambre y el frío. Con cada día de entrenamiento, Sara se convencía de que había tomado la decisión correcta. Ella no era una mujer jugando a la guerra. Era un soldado de verdad, una mujer entre miles de hombres. Pensemos por un momento lo que eso significaba. Estaba rodeada de cientos de soldados, todos hombres. Las bromas, las conversaciones, los hábitos, todo podía ponerla en evidencia. Pero Sara tenía una determinación inquebrantable. Cada vez que escuchaba una bala silbar en el campo de tiro, se repetía a sí misma: estoy aquí porque quiero cambiar el destino, no solo el mío, sino el de muchos. La primera batalla. La vida de campamento era un infierno disfrazado de rutina. El amanecer llegaba con el sonido metálico de los tambores y las órdenes de los superiores. Sara, bajo el nombre de Franklin Thompson, se levantaba cada mañana con el mismo miedo. ¿Descubrirán hoy quién soy en realidad? Pero no había tiempo para temores. La guerra no esperaba. El bautismo de fuego. Su primera misión fue en la primera batalla de Bull Run, una de las primeras grandes confrontaciones de la guerra civil. El olor a pólvora, el humo espeso y los gritos de los heridos cubrían el campo como una nube de horror. Sara escribió más tarde: ese día aprendí que la guerra no tiene nada de gloriosa. Es sangre, sudor y lágrimas. Es el llanto de los hombres que saben que no verán otro amanecer. A pesar de no haber disparado un arma antes de enlistarse, mostró una valentía inesperada. Transportaba municiones entre la artillería y los soldados, corriendo bajo un fuego cruzado que podía matarla en cualquier momento. Cada bala que pasaba silbando a su lado le recordaba que la muerte estaba a un segundo de distancia. El mayor temor de Sara no era morir en la batalla, sino ser herida y llevada al hospital militar. Un solo médico bastaría para descubrir su secreto. Por eso evitaba el peligro excesivo cuando podía, pero sin jamás dar señales de cobardía. No podía permitir que nadie sospechara de Franklin Thompson. Una noche, mientras cuidaba a un compañero herido, escuchó a un soldado decir: ese Thompson es raro, pero tiene agallas de acero. No sabían cuán literal era aquella frase. Con el tiempo, Sara se ganó el respeto de sus compañeros. Nadie sospechaba que aquel joven soldado era, en realidad, una mujer. Sus superiores la valoraban por su disciplina y habilidad para cumplir tareas difíciles, como transportar mensajes cruciales entre las líneas de batalla, a menudo cruzando zonas donde las balas llovían como tormenta. En una ocasión, durante la batalla de Williamsburg, Sara rescató a un soldado atrapado en la línea enemiga, arriesgando su vida. Esa noche, mientras limpiaba su uniforme manchado de barro y sangre, se preguntó: ¿qué dirían si supieran que la persona que salvó a ese hombre era una mujer disfrazada? Una doble vida extenuante. Las noches en el campamento eran las más difíciles. Los soldados dormían juntos en tiendas de campaña improvisadas. Sara se las ingeniaba para alejarse discretamente, fingiendo tareas o haciendo guardias voluntarias. Se envolvía en mantas y dormía apenas unas horas, con el uniforme puesto para no levantar sospechas. Cada día era una batalla contra el enemigo y contra su propio secreto. Pero la guerra apenas comenzaba, y Sara estaba dispuesta a llegar hasta el final. La espía invisible. Si ser una mujer disfrazada de soldado era peligroso, ser una mujer disfrazada de espía en medio de una guerra era casi un suicidio. Pero Sara Emma Edmonds, alias Franklin Thompson, no conocía el miedo cuando se trataba de cumplir una misión. Gracias a su inteligencia, su capacidad para cambiar de aspecto y su mente rápida, pronto se convirtió en una pieza clave de la red de espionaje del Ejército de la Unión. La espía invisible. Una de sus primeras misiones como espía fue infiltrarse en territorio enemigo, haciéndose pasar por un granjero sureño. Para lograrlo, estudió el acento, la forma de caminar y hasta el vocabulario de los habitantes del sur. Se vistió con ropas viejas, cubrió su rostro con barro para parecer quemada por el sol y caminó durante horas con una bolsa al hombro, mezclándose entre los lugareños.
Mientras fingía vender verduras y frutas en los mercados del sur, escuchaba conversaciones militares, observaba movimientos de tropas y memorizaba rutas secretas. Al caer la noche, se escabullía para entregar su información al ejército de la Unión. En otra ocasión, Sarah llevó el engaño a un nivel aún más extremo. Se disfrazó de esclavo afroamericano para infiltrarse en un campamento confederado. Se oscureció la piel con una mezcla de carbón, ceniza y grasa animal, se cubrió el cabello con un pañuelo viejo y se hizo pasar por un trabajador mudo para evitar tener que hablar demasiado. El peligro era inmenso. Si alguien descubría su verdadera identidad, no solo sería ejecutada como espía, sino que su condición de mujer la haría víctima de abusos y humillaciones antes de morir. Pero Sarah lo logró. Se movió entre los soldados confederados, escuchando sus planes y memorizando los puntos de vigilancia. Aquella información salvaría la vida de cientos de soldados de la Unión. Sarah era una artista del disfraz. En sus memorias, relata cómo en una misma semana pudo hacerse pasar por un vendedor ambulante, una anciana viuda y un mensajero de caballos. Mi vida era una obra de teatro constante, donde cada error podía significar el fin, escribió. La tensión psicológica de estas misiones era brutal. Cada sonrisa forzada, cada mirada que debía evitar para no ser descubierta, la desgastaban por dentro. Sin embargo, sabía que su trabajo era vital. Cada palabra que escuchaba podía significar una victoria o una derrota para el ejército de la Unión. El fantasma del descubrimiento. El peligro no solo venía de los enemigos. En el campamento de la Unión, cualquier examen médico rutinario podría revelar su secreto. Vivía en una cuerda floja, soldado y espía, hombre y mujer, heroína y fugitiva. Aún así, Sarah seguía adelante. Con cada misión exitosa, se convencía de que su verdadero propósito en la vida era romper barreras, no esconderse de ellas. El secreto revelado. Los años en el campo de batalla y las peligrosas misiones de espionaje terminaron por cobrarle factura a Sarah Emma Edmonds. En el verano de 1863, en pleno conflicto, enfermó gravemente de malaria, una enfermedad que azotaba los campamentos militares con más fuerza que las balas. Las fiebres eran tan altas que apenas podía sostenerse en pie. Sabía que si acudía al hospital militar, su secreto quedaría al descubierto. Allí, los médicos la examinarían por completo y descubrirían que el soldado Franklin Thompson era en realidad una mujer. Con el cuerpo debilitado y la mente agotada, Sarah tomó la decisión más difícil de su vida: desertar. No lo hizo por cobardía, sino por supervivencia. Sabía que si era descubierta, no solo sería expulsada del ejército, sino humillada públicamente. Mi batalla ya no era contra los confederados, sino contra mi propio cuerpo, escribió en sus memorias. Con la poca fuerza que le quedaba, abandonó el campamento vestida aún como Franklin Thompson y se escondió en una pequeña aldea. Allí fue atendida por un médico civil que, al verla tan débil, jamás sospechó su verdadera identidad. El regreso al mundo real. Una vez recuperada, Sarah supo que no podía volver al ejército con su antigua identidad. En los registros militares, Franklin Thompson había desaparecido como un desertor. Este hecho la atormentó durante años. La idea de que, después de todo lo que había arriesgado, la historia oficial la considerara un traidor. Pero Sarah no era una mujer que aceptara el olvido. Sabía que su historia merecía ser contada. En 1864 publicó sus memorias bajo el título Nurse and Spy in the Union Army, enfermera y espía en el ejército de la Unión. El libro fue un éxito inmediato, tanto por lo sorprendente de su relato como por la valentía de reconocer públicamente que había luchado disfrazada en una guerra que jamás le habría permitido enrolarse como mujer. Lejos de buscar fama, Sarah destinó gran parte de las ganancias de su libro a ayudar a veteranos heridos y familias de soldados caídos. Su historia comenzó a circular en periódicos causando asombro y admiración. Algunos la consideraban una traidora por suplantar a un hombre, otros una pionera del coraje femenino. Décadas después, en 1884, el Congreso de Estados Unidos reconocería oficialmente su servicio militar y le concedería una pensión, convirtiéndola en una de las pocas mujeres veteranas de la Guerra Civil.
Sarah Emma Edmonds no fue simplemente una mujer que se disfrazó para luchar en una guerra. Fue una revolucionaria silenciosa, una pionera que desafió las reglas más rígidas de su tiempo. En una época en que las mujeres no podían votar, ni portar armas, ni siquiera caminar solas sin ser juzgadas, Sarah rompió todas las barreras. Vivió una doble vida, arriesgó su libertad y su vida misma por una causa que consideraba más grande que cualquier miedo. Tras la guerra, Sarah nunca buscó reconocimiento. Vivió de forma discreta, pero su historia no fue olvidada. Su libro, Nurse and Spy in the Union Army, se convirtió en un testimonio único, no solo de las batallas, sino también de la lucha interna de una mujer que tuvo que renunciar a su identidad para cumplir con su destino. Décadas más tarde, cuando el Congreso la reconoció como veterana de guerra, no solo se le concedió una pensión, sino también el honor de ser enterrada con honores militares, algo que pocas mujeres de la época podían soñar. Sarah demostró que el valor no tiene género, pero también pagó un precio. Vivió años con el temor de ser descubierta. Fue tachada de desertora en los archivos militares hasta que su verdad salió a la luz. Tuvo que fingir, ocultar emociones y renunciar a parte de su propia vida para vivir como un hombre. Aún así, en sus escritos queda claro que jamás se arrepintió de lo que hizo. Prefería enfrentar el peligro en el campo de batalla que el silencio de una vida impuesta. Hoy, su nombre figura entre los de las mujeres más valientes de la historia militar de Estados Unidos. Su historia nos recuerda que la guerra no solo la libran quienes están en primera línea, sino también aquellos que luchan por ser quienes son en un mundo que no los acepta. Sarah Emma Edmonds fue en esencia una mujer adelantada a su tiempo, una sombra en el campo de batalla, una espía que engañó al enemigo y una voz que hoy sigue inspirando a quienes se atreven a romper las normas. Suscríbete a La Historia Incompleta, porque historias como la de Sarah Emma Edmonds nos recuerdan que el pasado está lleno de héroes ocultos, de gestos de valentía y sacrificio que nunca llegaron a los libros de historia. Hasta ahora.